al segmento del Club de Derecho. Y ya lo tenemos aquí al doctor Mariano Roibón. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Le agradezco haberme recibido, también a la gente del Club de Derecho, bueno, y a Federico que me deslizó la invitación para a tratar estos temas. Seguro. Y bueno, feliz día, por supuesto, del día martes. Muchas Feliz día a todos los colegas que están ahí. Muchas Colegas de Mariano, no, nuestros no. El nuestro es el 7 de junio. Vamos a hablar de derecho previsional. Para hacer una introducción te pido que nos cuentes, que nos expliques de qué hablamos cuando decimos derecho previsional. Bueno, el derecho previsional es básicamente el derecho que tiene. Podemos hablar de derecho previsional como un subsistema de la seguridad social. La seguridad social puede ser entendido como un gran sistema que en su interior tiene muchos subsistemas que amparan a la persona en una situación de contingencia. Por eso es una materia que está hermanada al derecho laboral, pero su campo de acción es más amplio. Porque cuando el derecho laboral tutela al trabajador o a la trabajadora en relación de dependencia, el derecho a la seguridad social tiene como objeto de protección al hombre en su integralidad o a la mujer en su integralidad. Claro. Cuando sufre una situación de desamparo, ya sea por un accidente de trabajo, ahí entra la ley de accidente de trabajo, discutible o no, pero bueno, en ese caso está resguardado por esa ley. Cuando acontece una situación que es por la edad, cuando la persona reúne los requisitos de años, que en términos generales en Argentina son 65 años para el hombre y 60 para la mujer y tiene los aportes, en ese caso entra el derecho previsional, que es un subsistema del derecho de la seguridad social para cubrir la contingencia por vejez, cuando es una cuestión biológica. Entonces, cuando reúne las condiciones de aportes y de edad, la persona puede iniciar su trámite jubilatorio y pasa a la situación pasiva. Eso es un poquito, a grandes rasgos y a grosso modo, lo que es el derecho previsional, el sistema previsional. Un poquito, bueno, cuando me convocaron cuando me invitaron a la charla de hoy, me parece que un tema interesante que se discute en los ámbitos académicos por ahí, pero es el sistema del acceso a la justicia. Es decir, cuando la persona ya está jubilada y debe afrontar un juicio para que ese haber con el cual se jubiló considera que no es suficiente o que no es digno, o porque considera que debe ser mejorado. Entonces, en ese caso, cuando lo voy a explicar así rápidamente para que no sea despojado de tecnicismo, para que no sea tan aburrido por ahí el tema. Pero cuando una persona decide, porque hoy sabe que su haber es insuficiente, o porque algún vecino, un amigo se jubiló y le dice que inició un trámite jubilatorio en el cual a través del juicio y de la sentencia, cuando el ANSES se lo paga finalmente, se le incrementa y se acerca a un poquito más a lo que debería cobrar. En términos, digamos, procesales o formales, cuando la persona decide iniciar o preguntar por su haber previsional y debe ser sometido a juicio, y viene al estudio, cuando obviamente pregunta, dice, doctor, el haber previsional que estoy cobrando, ¿se adecúa o no a lo que establece la Constitución, al haber que si debe ser a la movilidad, si tiene cierto nivel de proporcionalidad con lo que venía cobrando en la actividad? Bueno, luego de hacer un análisis, digamos, del caso, se decide iniciar un reclamo. Hoy por hoy, la justicia, digamos, el sistema previsional, para hacer una breve introducción, hay que decir que el sistema previsional en Argentina es complejo, porque tenemos una ley general, que es la ley 24.241, que se sancionó en la década de los 90, que es la común, digamos, y la que abarca a la mayoría de las personas, pero también conviven con esa ley regímenes especiales, leyes, digamos, regímenes provinciales, es decir, jubilaciones provinciales, municipales, regímenes profesionales, como pasan con los médicos, los abogados que tienen sus cajas profesionales. Pero en términos generales, la más abarcativa, la más, digamos, la que contempla la mayor cantidad de personas, es la ley 24.141. Que, digamos, judicialmente, el sistema jurídico está integrado en la justicia de la seguridad social. Tenemos la Corte como cabeza de la pirámide, donde es el órgano que interpreta la Constitución, es el órgano final que interpreta la Constitución. Tenemos una Cámara Federal de la Seguridad Social que funciona en Buenos Aires, juzgados especializados que funcionan en Buenos Aires y los juzgados federales del interior del país. Y acá ya hay una diferencia con Buenos Aires, porque en Buenos Aires hay juzgados que se dedican solamente a la parte previsional, es decir, a estos reclamos. En el interior del país, estos temas se ventilan hasta la justicia federal. Pero
que el juez federal en el interior del país tiene competencia plena, es lo que se llama multifuero. Es decir, salvo lo que sea no penal, tiene que atender temas laborales, previsionales, contencioso administrativo, de salud, de daño y perjuicio. O sea, es como, o sea, por más allá de que la verdad hay que decir que es loable el trabajo de la justicia en sentido, sacan buenos fallos y atienden a las necesidades de los jubilados y son fallos contundentes, la verdad, en sentido. Pero bueno, la verdad que hay una asimetría con la justicia del interior y con Buenos Aires. Sí. Porque es como pretender que un médico sea clínico, cardiólogo, traumatólogo. Obviamente, esa es una asimetría que en algún punto debería reverse en atención a la diferencia que tenemos con Buenos Aires. En términos generales, bueno, hoy por hoy una persona decide iniciar un trámite de reajuste, o porque considera que eso es insuficiente o para que se le reconozca un derecho, lo primero que tienen que hacer es agotar la vía administrativa. Es decir, que previo a iniciar la justicia necesita lo que se llama agotar la vía administrativa. Es decir, un reclamo ante ANSES, donde muchas veces el sistema de turnos es complicado, a veces hasta para nosotros mismos conseguir un turno en ANSES, pero bueno, cuando finalmente se consigue este turno, tiene que ir el jubilado. En principio es un reclamo informal, porque así lo demanda el hecho administrativo. Uno de los principios del hecho administrativo para el jubilado es el informalismo, la celeridad, son principios que en la práctica no se ven. Pero bueno, exactamente. Pero bueno, cuando el jubilado va y consigue un turno finalmente, o puede ir por hecho propio, con patrocinio letrado, uno le pide al ANSES que le paguen lo que le corresponde a ese jubilado por los fallos, por los antecedentes judiciales. Generalmente es un formulismo que hay que pasar, digamos, para que sea la justicia. Pero ese reclamo previo no es ni rápido ni corto, porque si bien es un requisito que nos demanda el procedimiento, la ley, para acceder a la jurisdicción, ese reclamo que se ejerce en el ámbito ante ANSES, en el ámbito administrativo, está regido por la ley de procedimiento administrativo. Es decir, el jubilado para acceder a la justicia necesita que el ANSES expida. Generalmente es una denegatoria o, ante la falta de esta denegatoria, es el silencio en la administración. Y obviamente que ante eso está arreglado, son plazos procesales, o sea, ante esa cuestión se logra acceder a la justicia. Generalmente, hoy por hoy, el sistema procesal, el acceso a la justicia está regulado por la ley 24.463, que fue una ley de la década de los 90, que establecía el funcionamiento de la justicia previsional. Hoy realmente fue una ley que más bien con un tinte economicista, donde la verdad era básicamente para ponerle palos a las ruedas del jubilado que intentaba reclamar. Hoy muchos de esos artículos, afortunadamente, fueron derogados y digamos, muchos declarados inconstitucional por la Corte, pero bueno, no deja de ser un procedimiento ordinario, donde el jubilado tiene que iniciar un reclamo administrativo, iniciar una demanda, que el Estado, obviamente, procesalmente, también tiene una garantía que es asimétrica con el jubilado, que es la duplicación de plazos. Entonces, generalmente la ANSES contesta al filo de los 60 días, y en este tipo de juicio, donde el jubilado tiene que reclamar por su derecho, la prueba principal es el expediente administrativo, que hoy por hoy está digitalizado. Pero muchas veces el ANSES no lo remite, hay que pedir al juzgado que se intime al ANSES para que lo haga. Cuando finalmente lo hace, procesalmente, técnicamente se pide el cierre, digamos, el estudio para el auto, es decir, se alega sobre la prueba producida, después pasa sentencia. Generalmente las sentencias de los juzgados federales de la Seguridad Social son a favor de los reclamos de los jubilados por toda la jurisprudencia que del fuero. ANSES obviamente apela porque es un derecho que tiene procesalmente, apela las sentencias, van a la Cámara, que son los órganos revisores de la sentencia. Las cámaras también, obviamente todo esto no es instantáneo, sino que lleva plazos que están establecidos en el Código de Procedimientos. Confirma la sentencia, y cuando generalmente esa sentencia ya queda firme, a veces el ANSES va a la Corte, con lo cual, bueno, es bastante más engorroso ya el trámite, pero bueno, cuando finalmente la sentencia queda firme, el procedimiento es expediente, el legajo previsional, mejor dicho, el expediente con el cual el jubilado consiguió sobrejubilatorio, se vuelve a mandar al ANSES para que lo liquide. Obviamente todo este procedimiento, este resabio que quedó de la ley 24.463, obviamente no juega en favor de la persona que necesita acceder a la jurisdicción, que está en situación de vulnerabilidad.
por la edad, entonces el tiempo no juega a su favor. Claro. Y sobre esto, la verdad que hay muchos tratados, o sea, se discute en la academia, son tratamientos más que nada jurídicos, pero sobre la necesidad de reformular el procedimiento. Hoy por hoy, la Constitución Nacional, el artículo 65 y 122, los tratados internacionales, y sobre todo el más importante, que a mi parecer es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Adultos Mayores, en el artículo 31, obviamente que es una convención que trata un montón de derechos, pero en el artículo 31 habla del acceso a la justicia, donde particularmente dice que la actuación judicial debe ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de las personas. Y asimismo, dice, establece mecanismos alternativos de resolución de controversias. Obviamente que, si estamos hablando en clave constitucional y en clave de tratados internacionales, el procedimiento hoy predispuesto, que ya viene de muchos años, no se condice con esto. Entonces yo creo que hoy, la verdad, hoy estamos, si bien siempre se habla de reformas del sistema laboral, del sistema previsional, de las leyes de fondo, la situación, es decir, el medio o la vía instrumental por la cual una persona logra acceder a ese derecho, porque hay que recordar que cuando una persona, por ahí se recuerda el famoso caso Badaro, que son los casos que se aplican, o otros casos jurisprudenciales que son los que se aplican para que una persona pueda ver reajustado o con la vía inicial o con la movilidad su haber, para que cobre un mejor haber, no es automático ni instantáneo. Es decir, una sentencia va al caso concreto, vale para el caso concreto, a diferencia de una ley que tiene una alcance general. Entonces, en ese caso, para que una persona pueda acceder al reconocimiento de un caso que se sentó en la corte para que se le aplique al caso particular, hay que iniciar todo ese camino administrativo y judicial. Y la verdad que a mi criterio se condice con el mandato constitucional y con los tratados internacionales, y sobre todo con este tratado internacional que es de reciente data y de reciente incorporación. Es decir, la Argentina suscribió. Por un lado parece contradictorio que por un lado suscriba un tratado internacional que manda a tener procedimientos simples, expeditivos, y por el otro lado no se modifica un sistema donde, bueno, el jubilado muchas veces, hasta a veces en el camino, la verdad que el jubilado hasta por problemas de salud fallece, es la realidad. Claro. Entonces, yo creo que en ese sentido, eso sería fundamental, adecuar el procedimiento al mandato constitucional. Es un poco era lo que me interesaba decir en este espacio que me han dejado expresarme. Bien. Yo quiero ir haciéndote algunas preguntas. Sí, cómo no. Por lo que entiendo, entonces, una principal reforma que habría que tener en esto es adecuar la mayor celeridad en la parte administrativa. ¿No? Administrativa y judicial, hoy por hoy. Pero principalmente administrativa. Administrativa, sí, las dos. Las dos al mismo tiempo. Porque en definitiva el reclamo administrativo, el fundamento del reclamo administrativo es darle a la administración la posibilidad de rever esa decisión. Es decir, que se pueda resolver en sede administrativa el reclamo sin tener que acudir a la vía judicial. Lamentablemente esto no pasa y ese reclamo previo hoy por hoy se ha transformado ni siquiera en un formulismo, en un formulismo. Claro. Y debería pensarse en su eliminación, o sea, que directamente el jubilado pueda acceder a la justicia sin ese reclamo previo. Claro. Y no podría haber, obviamente que estamos en un debate también de que hay que achicar bastante más el Estado de lo que es hoy, pero digo, quizás hoy existe el ANSES, ¿no? Para todo este sistema previsional, pero digo, quizás un organismo, una institución aparte que se encargue también de todo este lío administrativo judicial que se genera con los jubilados que tienen que hacerle juicio al Estado, para ponerlo en otras palabras, ¿no? En realidad... ¿Se podría eso o sería todavía más engorroso el trámite? Quizás yo creo que lo que habría que hacer es modificar el procedimiento. Bien. Modificar el procedimiento. ¿Cómo sería eso? Yo creo en definitiva, el procedimiento, como lo hablamos al principio, hoy tiene esta estructura en etapa administrativa y judicial. A mi criterio, la etapa administrativa, hoy en vista de todos los años de litigio y de la jurisprudencia, la verdad que para el reconocimiento de la movilidad o del haber jubilatorio, no tiene razón de ser en sede administrativa. Y debería quedar a una opción del interesado, es decir, el jubilado debería elegir esa vía o no, o suprimirse directamente y acudir directamente a la vía judicial. Porque es cierto que son juicios, estos tienen asignado un procedimiento ordinario, donde antiguamente era todo en formato papel. Hoy es cierto que con la digitalización se ha hecho más veloz el procedimiento, claro. Pero no deja de ser un trámite ordinario, es decir, debería pensarse en un trámite sumarísimo, donde se acorten los
plazos procesales, donde obviamente la ANSES tiene su derecho de defensa, porque es inviolable la defensa en juicio, o sea, con lo cual cuando se está en un juicio se tiene obviamente el derecho de contestar, pero pensarse en plazos procesales más rápidos, más informales, e inclusive pensarse en mecanismos como funcionan en otras ramas del derecho, es decir, la materia cibersocial está íntimamente hermanada con el derecho laboral. Es decir, antiguamente tenía el mismo fuero, después por lo específico de la normativa previsional se le dio un fuero propio con juzgados específicos, pero comparten los mismos principios y mucho los fundamentos. Entonces, con lo cual, en materia laboral muchas veces se logra un acuerdo, es decir, antes de una sentencia se logra con otra parte, llega a un acuerdo y de esa manera agilizar el trámite. Lo que no sucede en materia previsional, si bien los mecanismos procesales existen de conciliación, muchas veces el Estado dice que no tiene facultad de conciliación. Es decir, cuando hay voluntad política yo creo que sí, porque cuando salió la ley de reparación histórica, que ofrecían acuerdos con los jubilados, en definitiva eran acuerdos. Lo que pasa es que no daban la posibilidad, como sucede en el ámbito laboral, de quizás de plantear negociaciones o con ANSES, es decir, porque lo que está en juego acá es el orden público, es decir, son cuestiones, son derechos mínimos que no se pueden vulnerar. En el ámbito del derecho laboral, cuando uno firma un acuerdo con otra parte, ese orden público está garantizado o está tutelado que se cumpla, ya sea por el juez, cuando se homologa el acuerdo, o en sede administrativa, por el funcionario del Ministerio de Trabajo. Claro. Pero en sede judicial podría pasar lo mismo, porque en definitiva la ley de reparación histórica eran acuerdos. Lo que pasa es que no estaban encorsetados los acuerdos y no daban posibilidad de llegar a un acuerdo. Yo creo que si se negocia o se utilizaran criterios que se utilizan para una materia tan similar que el derecho laboral al derecho previsional, se agilizaría de esa manera. Inclusive el Estado se ahorraría mucho dinero, porque imagínense que un juicio, a lo mejor ustedes tienen la parte administrativa, la parte judicial, y hasta que la ANSES paga, porque a veces no paga, y hay que iniciar otro juicio, que es una ejecución de sentencia, para que cumpla con la sentencia que debería haber cumplido espontáneamente. Son juicios que demoran quizás 4, 5, 6, 7 años, y al final y al cabo, o sea, la ANSES termina pagando y podría ese jubilado al principio, con un procedimiento ágil, rápido, expeditivo, ver solucionado su problema, por lo menos, a ver, no le va a cambiar la vida, pero sí por lo menos se le va a mejorar de una manera mucho más rápida, porque la justicia lenta no es justicia. Claro. Así lo entiendo yo. Claro. En esto quiero preguntarte, digo, en esto que decís, primero una cosa, ahí habría también una traba muy importante, que es lo que decías al principio, esto de la diferencia que hay con la justicia que funciona en el interior y la que funciona en Capital Federal, digo, porque para generar esta celeridad tendríamos que tener juzgados, los fueros provisionales en todos lados, ¿no? Principalmente acá, digo. Yo creo que estamos sí, acá nosotros, yo ¿no? creo que es una cuenta pendiente y eso es una asimetría con Buenos Aires. Claro. Que debería haber por lo menos juzgados específicos de seguridad social, por un lado porque bueno, es una materia específica, y por otro lado descomprimirían los juzgados que están realmente atestados de trabajo. Claro. Y sí, yo creo que eso sí sería por lo menos una cuestión de ponernos en un pie de paridad con la justicia federal de Buenos Aires, que eso yo creo que es una materia pendiente, que obviamente al tratar simplemente la materia previsional o sobre esos temas agilizaría muchísimo los trámites. Sí. Yo pienso que sí, yo pienso que eso es una deuda pendiente que se tiene que hacer. Que en definitiva, o sea, cuando hay vocación política se hace, porque hoy la verdad que estamos ante una crisis en materia de seguridad y se refuerza la justicia penal con mayor dotación de recursos humanos, técnicos, y podría perfectamente darse digamos, reforzar la justicia de la seguridad social con recursos técnicos y humanos que agilizarían el trámite para el jubilado, que es un sujeto de preferente tutela, que no puede esperar quizás 10 años para tener una sentencia y poder gozar de su jubilación, de una jubilación digna. Sí. Vos sabés que en el segmento anterior, en el capítulo anterior de este segmento del club aquí en Generación Rota, hablamos de trabajo registrado y no registrado dentro del derecho laboral. Y en eso del trabajo registrado hablábamos de la contribución, los aportes, o ese aporte que uno hace dentro del sistema previsional, ¿no? Bueno, el sistema previsional tiene obviamente un gran componente de su funcionamiento, son los aportes de los trabajadores en relación de dependencia, y obviamente hay que dar mecanismos para que mayor gente que está en el mercado informal de trabajo acceda al mercado formal. Eso te iba a preguntar, digo, ¿cuánta gente está dentro del sistema previsional que está actualmente hoy haciendo esos aportes? Bueno, ¿no? hoy también eso es ¿Hay estadísticas? Estadísticamente también es cierto, hay una falencia del sistema previsional, porque hay mucha gente que por no haber hecho el aporte en su momento, o porque no pudo, o porque los empleadores no lo registraron, no le queda otra
más que al Estado acude a las moratorias, que es la única, o sea, que no es un sistema perfecto, pero la única manera que tiene en definitiva es una justicia social para la persona que trabajó toda su vida y a lo mejor no tiene los aportes y bueno, es la única posibilidad que tiene acceso a una Sí. jubilación. ¿Por qué no es un sistema perfecto la moratoria? Y no es un sistema perfecto porque obviamente siempre es un sistema de parches. Claro. Es un sistema de Ahí va. parches. Entonces, la realidad es que hoy debería perfeccionarse el sistema previsional y sobre todo incluir, tratar de ese de sale un 50% de gente que está en el mercado informal de Sí. trabajo, Claro. de que se incorpore al mercado formal. Porque una de las fuentes de financiamiento, obviamente, del sistema previsional son los aportes de los trabajadores en relación de dependencia. Claro. Sí, yo creo que eso es una deuda pendiente que se tiene que reformular, pero hoy funciona como un sistema de parches. Sí, vos sabés que tenía una estadística acá de la Oficina de Presupuesto del Congreso que analizó el ejercicio 2021 del CIPA y detectó que la estructura estatal cubrió el 51,6% de los beneficios que paga y que había un 48% de gente que estaba dentro de los regímenes de ANSES. En 2020 sería. Porque bueno, el informe este salió en 2021. No sé cómo será hoy. Bueno, las moratorias siempre tratan de, obviamente, de alcanzar el mayor posible, digamos, espectro de personas para que puedan acceder al sistema previsional. Obviamente que no es lo ideal porque, como dijimos anteriormente, es un sistema, o sea, el sistema de moratoria es un sistema de parches. Claro. Pero bueno, es la solución que se encuentra ante también la gran informalidad que hay en el mercado de trabajo. Claro, porque eso te iba a preguntar, digo, qué otra alternativa podría haber para el laburante informal o no registrado, ¿no? Sí, bueno, el sistema de moratorias es un sistema que le posibilita el acceso a una jubilación. Pero pasa principalmente por, digamos, articular y, como decíamos al principio, los dos sistemas, el laboral y el previsional. Es decir, uno va de la mano del otro, porque Claro. en el derecho laboral, como dijimos, o sea, se tutela al trabajador, pero ese trabajador o esa trabajadora cuando se jubila pasa en una situación de pasividad. O sea, y ahí, obviamente, que si en el derecho laboral tiene una protección especial cuando se jubila, que no puede, digamos, buscar otro trabajo, esa jubilación tiene que ser relativamente digna, ¿sí? Para que ese periodo de la vida que transita en pasividad Pueda vivir. Pueda vivir dignamente, exactamente. Claro. Claro. De ahí lo de que uno está como generando una especie entiendo esto, no sé, no soy estudiante de derecho, quizás en un futuro sí. Puede ser. De que uno empieza a hacer en su parte activa, laboral, una especie de garantía para cuando pasa a estar en una situación pasiva económica, ¿no? De decir, bueno, no estoy trabajando más y genero esa garantía El para... sistema es solidario, es decir, se va autofinanciando con los aportes de hoy y se van poniendo, Claro. obviamente, los futuros jubilados, obviamente, pero sí, obviamente que hay que engrosar el sistema previsional de financiamiento, obviamente. Sobre todo pasa por la vida, por incorporar trabajadores al mercado formal de trabajo, es fundamental. Eso es fundamental. En eso que te decía de por ahí ir generando esa garantía, digo, ¿qué tan equitativo es el sistema cuando uno se jubila? Porque digo, por ahí un trabajador, esto igual entiendo que es una cuestión de paritarias y demás con los diferentes gremios y en cada rubro, en cada sector. Pero digo, los trabajadores que han cobrado una suma muy por encima de la canasta básica durante gran parte de su vida, han tenido todos sus aportes en ese rango. Y los que quizás están cercanos a la canasta básica o la superan ahí por muy poco, digo, ¿cómo es después la jubilación? Digo, Bueno, ¿es distributiva para en realidad, todos? ¿Es equitativa? ¿Cómo El es? sistema jubilatorio y solidario, es decir, establece un sistema de jubilación en base a los últimos 10 años, las últimas 120 remuneraciones, Ahí se saca va. un cálculo. Entonces, obviamente, los trabajadores que tuvieron, obviamente, durante su vida activa, una mayor remuneración, obviamente que una cuestión matemática, el número que le va a dar cuando Claro. se hace ese cálculo va a ser mayor que a Más, un trabajador claro. que percibe menos ingresos. Ujú. Eso es así. Pero tampoco existe una proporcionalidad entre lo que ganaba en actividad y en la pasividad. Es decir, la ANSES establece un sistema también para que el sistema sea viable de jubilaciones mínimas y máximas, Claro. obviamente. Eso también lo establece para que el sistema se pueda sostener y financiar. Lo que no quiere decir que sea justo. Después, ahí, eventualmente, la persona que considere que su haber no es adecuado puede reclamarlo en la justicia.
ahí quiero entrar en eso, porque, y si tenés para hacer algún ejemplo más, para entenderlo mejor, porque antes decías esto de, cuando hablábamos de esto de la celeridad y del trámite administrativo, que decías en un momento que incluso puede llevar hasta 5 6 7 años. Digo, cuando vos empezaste y se lo planteaste a la ANSES, decirle, che, mirá que mi jubilación está un poco media floja de papeles, yo en realidad tendría que tener esto. Y cuando se da la sentencia y te pagan lo que tendría que pagar, capaz que no vale lo mismo que. O Bueno, tiene un ajuste en realidad, al paso del obviamente tiempo. que es como hoy está discutido también con los créditos laborales, la tasa que se Claro. impone, la tasa que obviamente no es, hoy por hoy sí ha quedado desfasada porque está lejos de la inflación, pero la tasa que sí, que obviamente que dan los tribunales, tanto en materia laboral como en materia previsional, no es la mejor que se adecua al sistema inflacionario. Sí, eso se debería pero eso se tiene que plantear judicialmente, obviamente. Claro. Sí, sí, obviamente que la tasa de interés tiene la finalidad de mantener un poco el valor adquisitivo. No es, a veces no dan las tasas más altas. Es cierto que a veces los tribunales no dan las tasas más altas y eso, bueno, hay que plantearlo y eventualmente pedir la inconstitucionalidad de la tasa que se da y pedir otra. ¿Y eso puede trabar también un poco el trámite o el juicio? No, porque sí, generalmente son cuestiones que se dan porque ya están fijadas, digamos, la tasa de justicia, la tasa de justicia no, la tasa que se fija, obviamente, en la justicia o en el fallo que sale, tiende a mantener cierto valor adquisitivo de lo que debería haber cobrado en su momento. Claro. Pero no es decir, la tasa que generalmente dan los créditos laborales, que sean los tribunales laborales y los tribunales previsionales, no es la mejor tasa. No es la mejor tasa. Es decir, se debería buscar otra que se adecue más al proceso inflacionario. Exactamente. Claro. Por eso ahí te pregunto esto que decías en un momento del por ahí tener una posibilidad del acuerdo entre la parte entre el jubilado y en este caso el sistema. Digo, ¿cómo se haría ahí en ese caso? Yo creo que, a ver, la ley 27.260, que fue la ley de reparación histórica, contemplaba acuerdos. Es decir, fijaba con índices, era para que el jubilado que ha hecho iniciar un juicio con sentencia firme o estaba en trámite, iniciar en definitiva un acuerdo con el Estado, con el ANSES, y eso se homologaba judicialmente. Era un acuerdo. Claro. Yo creo que no tuvo digamos, la intención yo creo que quizás fue buena, fue bien intencionada, pero no tuvo el éxito pensó porque incluía fórmulas rígidas. Y una en materia laboral, generalmente cuando uno tiene que discutir o pelear, a ver, entre comillas, discutir una indemnización cuando ha sido despedido un trabajador, discute con otra parte, trata obviamente de llegar a un número que satisfaga a la pretensión del actor. Lamentablemente en materia previsional esos acuerdos, que en definitiva eran acuerdos, pero eran acuerdos rígidos, es decir, no le daban la posibilidad al jubilado sentarse a negociar y ver que a lo mejor un índice sí, otro no, o de qué monto le podía pagar. Yo creo que por eso no tuvo el éxito que se pensaba que se iba a tener. Pero yo creo que si se incorporaran al sistema previsional, primero que es un mecanismo sumarísimo, o sea, procedimiento sumarísimo y mecanismos conciliatorios como sucede en la rama laboral, yo creo que no sería una solución definitiva, pero aquel jubilado que pretende ver reajustado su saber previsional o al cual se le ha denegado un derecho, podría en ese ámbito encontrar una satisfacción más rápida y en definitiva adecuarse a lo que mandan los tratados internacionales y a las reglas de Brasil, los cuales Argentina ha suscrito. Bien. Vuelvo un poco al principio, para ir entendiendo algunas cosas. Digo, si hoy un jubilado tiene un problema con su haber jubilatorio, tiene que iniciar todo el trámite administrativo, que como explicabas antes, y después de todo ese trámite, llegar al trámite judicial, en realidad, ¿no? Primero, obviamente, cuando el cliente llega al estudio... primero puede llegar al abogado. Claro, principalmente porque, a ver... Ahí va, eso quería entender. O sea, el jubilado siente que su haber no es lo que debería cobrar, va y cuando realiza la consulta con un profesional se hace un estudio del caso para ver si ese haber se condice con los parámetros de sentencias judiciales. Obviamente se hace un estudio del caso. Obviamente si ese estudio arroja que es viable un reclamo, se le explica a la persona que obviamente para poder reclamar va a tener que iniciar, al tratarse el ANSES de un órgano descentralizado del Estado, un reclamo previo, es decir, agotar la vía administrativa, que sería, la verdad sería muy bueno que se pueda resolver en sede administrativa, pero bueno, lamentablemente no ocurre, y ese reclamo ante ANSES, esa denegatoria, es imprescindible para acceder a la justicia. Bueno, y después, bueno, obviamente, lo que hablamos anteriormente, de que tiene asignado un trámite ordinario, que no es el que más se adecua al mandato constitucional, a la Convención Interamericana de Protección al Adulto Mayor,
que establece un procedimiento rápido y medios alternativos de solución de conflictos. Claro. Yo creo que el sistema de, digamos, esto no se puede, cargar las tintas a la justicia que trabaja con lo que le dan. Claro, con lo que puede, sí. Eso es una cuestión de competencia legislativa, es decir, así como se ha reformado en su momento el sistema procesal penal, porque el sistema inquisitivo era inconstitucional, debería esto ser motivo de una reforma y adecuarse a lo que establecen los tratados internacionales. Bien, bien. A mí una cuestión que me preocupa es por ahí los jubilados que pueden llegar antes a reclamar esto en ANSES y no a consultarlo en un profesional, porque por ahí puede pasar. Perdón, para acceder a la justicia y tanto para poder iniciar un reclamo se necesita el patrocinio letrado. Eso así, claro. Sí. Eso es no, así. porque por ahí puede caer un jubilado un día porque algún pariente le dijo o algún vecino y cae directamente a la ANSES. El hecho administrativo, digamos, son dos cosas. El hecho administrativo es al ANSES, es decir, claro. Ahí, obviamente, el jubilado puede, porque así lo establece la ley de procedimiento administrativo, ir sin patrocinio letrado. Claro. Puede presentar una nota informal, en principio, por lo que establece la ley, decir que siente que su jubilación no es, digamos, no se condice con los parámetros de movilidad, que quiere que se la recalculen y se la reajusten. Lo puede hacer tranquilamente. Por más que el jubilado vaya solo, con patrocinio letrado se lo van a rechazar. Entonces, ese rechazo, cuando acude a la justicia, ahí sí necesita el patrocinio de un profesional, obviamente. Por eso lo que quería cerrar era hacerlo al revés, digo, no ir antes al letrado y después al trámite administrativo. A ver, el trámite administrativo es gratuito, o sea, es para el jubilado, puede ir el jubilado solo, por voluntad propia, porque así se establece así legislativamente, o puede ir con un patrocinio letrado. Generalmente, cuando el jubilado decide reclamar por su reajuste de haberes, por su haber previsional, va con un profesional, obviamente. Claro. Realiza el reclamo en sede administrativa con un profesional y ya cuando tienen que iniciar la vía judicial, ahí obviamente inexorablemente se necesita el patrocinio de un abogado. Claro. Bien. Sí, porque era importante que quede claro. Mariano, para cerrar y para hacer como un repaso, ¿no? Para que quede clara la idea de esto de por qué es necesaria la reforma del derecho provisional. Digo, ¿cómo podemos hacer un repaso de 2 o 3 puntos de esto? Un poquito cerrando lo que estuvimos hablando, para mí lo que hoy habría que hacer es, primero, el procedimiento que tiene el jubilado para acceder a la justicia debe ser reformulado, ser modificado por un sistema expeditivo, sumarísimo, deben incluirse, para mí, criterios de conciliación. Ahí generalmente cuando el jubilado inicia la demanda, la ANSES cuando contesta dice que no tiene potestad de conciliación y bueno, y ahí empieza el derrotero judicial con sentencia esa instancia y bueno, todo lo que sabemos que es lo que demoran los juicios. Pero bueno, yo creo que para eso deberían introducirse criterios de conciliación para que y en definitiva también le ahorraría mucha plata al Estado cuando tiene para el juicio, es la realidad. Yo creo que eso por un lado. Y bueno, y después pensando en una reforma del sistema previsional, yo creo que siempre se discute si tiene que ser pública, privada, moratoria sí, moratoria no. Yo creo que el sistema que esté en manos del Estado, con todos los efectos que pueda tener, es una mayor garantía que el sistema privado. Pero obviamente requiere una reformulación, inclusive volver a la anterior ley que teníamos de la 24241, que era 18.137, que incluía un mecanismo de actualización y de movilidad más simple que el que tenemos hoy, como una idea, y básicamente financiar el sistema, tratar obviamente que el sistema previsional tiene otra fuente de financiamiento, pero una de las principales es el aporte que realizan los trabajadores en relación de dependencia, es incorporar más gente al trabajo formal. Claro. Con todas las garantías, obviamente, que conlleva y que tiene, obviamente, que el trabajo va a estar protegido, obviamente, por tener un trabajo en blanco y después en su vida pasiva al poder contar con aporte para jubilarse. Bien. Antes, cortito, para que quede claro una idea y hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre tener una jubilación como hay hoy, que está dentro del Estado público, y como tuvo en un momento la Argentina un sistema más privado o el mixto? El sistema de gestión privada en realidad eran empresas privadas que autogestionaban los ahorros de la persona. Claro. Entonces uno se iba aportando, como funciona en Chile, iba aportando y la empresa las empresas privadas iban manejando esos ahorros y para que en el futuro esa persona pueda tener
en base a ese ahorro y cómo digamos, le invirtieron, la persona que fue invirtiendo su dinero para tener una jubilación en el futuro, iba a tener en fin, tener una jubilación privada. Pero bueno, yo creo que el Estado siempre, en ese caso, el sistema de gestión pública, ofrece mayores garantías al jubilado del futuro. Claro. Que pretende jubilarse. Es mi opinión. Además, la empresa puede quebrar en cualquier momento. ¿No? Y el Estado es más difícil, podría quebrar, pero es más difícil. Es más difícil. Que quiebre, ¿no? Si la empresa... Generalmente el Estado no quiere, o sea, puede entrar en el Estado, pero no. Pero no quiebra. Claro, dentro de todo tenés ciertas garantías. Exactamente, sí. La empresa o las FJP cuando estaban, si quebraban, fuiste, chao tu jubilación, no existe más. ¿No? El Estado, así. Dentro de todo... La lógica es así. Claro, Sí. claro. Coincido. Mariano, muchas gracias por venir. Muchas gracias a un ustedes placer. por invitarme, la verdad fue un gusto y espero que haya servido un poco de disparador el tema para pensarse en alguna reforma o poner en tela de debate el tema. Otro día podemos hacer una parte 2 con las movilidades jubilatorias, con la fórmula, porque eso siempre es un tema que, sobre todo en años electorales, surge como promesa de campaña, es decir, vamos a modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. Eso es lo que en general también se discute mucho en la justicia, la movilidad de la jubilación también. Claro, exactamente. Pero encantado, con mucho gusto. Perfecto. Gracias, Mariano. Muchas gracias a ustedes. Gente, 15 minutos faltan para las 4 de la